Buenos días, mi nombre es Aideli Soto Camacho, soy coordinadora del área de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número 4 Acámbaro y el día de hoy les vengo a hablar un poquito de lo que son los ESAVIS, que son los eventos supuestamente asociados a la vacunación. El objetivo general de la vigilancia epidemiológica como tal es analizar, investigar, monitorizar toda la información de estos eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, como cualquier otro punto de lo que es la vigilancia epidemiológica, pues más que nada nos sirve para obtener información y una toma de decisiones adecuada en cada momento de la investigación. El objetivo de la vigilancia epidemiológica de los ESAVIS pues es detectar principalmente detectar los casos que podamos tener asociados a la vacunación o inmunización, notificar, investigar, monitorizar e informar de manera oportuna los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. La vigilancia epidemiológica por lo general se hace a través de definiciones operacionales de caso. Esto es la conjunción de signos y síntomas inherentes a un paciente que en un momento dado nos pueden hacer o ayudar a estructurar una definición de caso probable, de caso sospechoso, de caso confirmado, etc. En este caso, la definición operacional de caso es aquella persona que presenta un cuadro clínico inmediatamente o mediatamente después de la administración de una vacuna o es supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización. Dependiendo del tipo de vacuna, será el tiempo de investigación que nosotros tengamos que tener por cada vacuna. La patogénesis de los ESAVIS están tanto aquellos inherentes a la vacuna, o sea, dependiendo del tipo de vacuna que sea, de la que se trate, o de los coadyuvantes que tenga cada vacuna, o también están los errores programáticos relacionados con el transporte, el almacenamiento, la dispensación, la preparación y aplicación de cada vacuna y de también los insumos que se utilizan para la aplicación de la vacuna. Entonces, los más frecuentes encontrados son aquellos errores programáticos relacionados a la aplicación de la vacuna. Para nosotros hacer una investigación de un ESAVI, pues tenemos que investigar qué tipo de vacuna se trata, qué contiene la vacuna, la dosis que debe de ser, la que es de acuerdo a la normativa que tiene que aplicarse y la dosis que recibió el paciente, porque hemos tenido errores programáticos de la cantidad de dosis aplicada, el esquema de que se trate, si es primera dosis, si es segunda dosis, el tiempo de aplicación de la vacuna, el espacio entre cada vacuna que se aplica, porque también allí tenemos errores programáticos en donde en un momento dado se puede aplicar antes del tiempo en que se recomienda la aplicación de una segunda dosis, la vía y sitio de administración, porque finalmente también allí tenemos errores programáticos de que puede ser una vacuna que sea su aplicación intramuscular y termine poniendo subcutánea o que sea una vacuna intradérmica como nos pasa muy frecuentemente con la BCG y se aplique subcutánea. Entonces eso tiene mucho que ver la vía de administración de la vacuna, tanto la que es la recomendada de acuerdo a la vacuna como la que finalmente se utilizó en cada paciente. La red de frío, yo creo que es la parte más álgida del manejo de vacunas. Una red de frío inadecuada, pues deriva en ESAVIS múltiples o un clúster de ESAVIS relacionados a la aplicación de una vacuna. Las reacciones adversas que se producen es dependiendo del tipo de vacuna, si son virus vivos atenuados, tanto virus como bacterianas, si son inactivadas, virales, bacterianas, toxoides, polisacáridos, subunidades de antígeno o la vía de administración intramuscular y subcutáneo son las que generalmente hay un error al momento de la aplicación y deriva en un ESAVI. Para las reacciones adversas también tenemos que considerar la composición de
cada vacuna o cada biológico que se aplique, el líquido de suspensión, los preservativos que se utilicen para la conservación de esta vacuna, los estabilizadores y antibióticos que contienen las vacunas, algunas de las vacunas, los adyuvantes que contengan, sobre todo, por ejemplo, el aluminio, el hidróxido de aluminio que contienen algunas vacunas, que pueden ser los generadores de la ESAVI, no tanto el biológico en sí. El tipo de huésped también tiene que ver, que sean pacientes con alguna inmunosupresión o con una enfermedad de base o alguna medicación que en un momento dado nos pueda generar un ESAVI al momento de la aplicación de la vacuna, pacientes con HIV, embarazadas que aumentan el riesgo de producirse una reacción adversa y que pueden no responder adecuadamente a un proceso de vacunación. El transporte, el embalaje de los biológicos, el flete, la manipulación de los biológicos tienen mucho que ver también en la presencia de los ESAVIs, sobre todo cuando tenemos campañas importantes de vacunación, como por ejemplo ahorita las que acaban de pasar de COVID, donde se manejan volúmenes de vacunas muy altos, en donde el compromiso al momento del transporte puede verse comprometido por no mantener una red de frío adecuada o una exposición a la luz solar de las vacunas que de alguna manera afecten la composición y que deriven en un ESAVI. El almacenamiento, conservación, el congelamiento o descongelamiento de una vacuna va a generar alteraciones en la composición de la vacuna que pueden generar un ESAVI, una manipulación incorrecta al momento de tenerla en nuestros refrigeradores de nuestras unidades, la distribución incorrecta dentro del refrigerador también derivan en ESAVIs programáticos. Los errores programáticos de acuerdo a la dispensación, pues van de la mano como con otros medicamentos que en un momento dado puede haber confusión al momento de identificar los frascos de la vacuna y lo podamos confundir con otro medicamento y que en un momento dado apliquemos un medicamento en vez de una vacuna y que de esa manera pues vamos a generar un efecto probablemente indeseable en el paciente y no está relacionado a la vacuna, sino más bien al proceso de la dispensación. Equivocarnos con los diluyentes al momento de aplicar o de preparar la vacuna, la contaminación del biológico, el uso de frascos sin fecha de apertura, sobre todo aquellos frascos que son multidosis, que al momento de abrirlo debemos de colocar la fecha y la hora de la apertura del frasco para poderlo desechar de manera adecuada cuando el tiempo ya sea adecuado. Uso de agujas cargadoras, eso sobre todo en las campañas de vacunación masivas, en donde vamos cargando agujas y las vamos guardando dentro del termo, eso también puede generar ESAVI que se contaminen estos biológicos de manera inadecuada. El uso de jeringa o aguja incorrecta o contaminada también derivan en ESAVIs o una reconstitución incorrecta del biológico también nos generan ESAVIs. Dentro de los tipos de ESAVI o la clasificación de los ESAVI va a depender de la patogenicidad de los mismos, el nivel de gravedad y la frecuencia de aparición en ESAVI, lo que es no grave, y el ESAVI grave. Básicamente los ESAVIs no graves son aquellos que no ponen en peligro la vida del paciente. Por lo general se refieren a dolor y sensibilidad en el sitio de la inyección, en los cuales ocurre una recuperación espontánea 2 o 3 días posteriores a la vacunación sin necesidad de recibir atención médica. A veces pudieran parecer que presentan la enfermedad para la cual fueron inmunizados de manera leve, fiebre, erupción cutánea, linfadenopatía, dolor de garganta y cefalea. Y el riesgo de sufrir una reacción va a variar con la edad. También pues depende del tipo de vacuna que estemos aplicando, es la caracterización de ese ESAVI. De acuerdo al manual
los síntomas o los ESAVIS leves que se asocian en este sentido, como ejemplo, a la vacuna triple viral o doble viral, serían fiebre, malestar general, irritabilidad, erupción cutánea, artralgia, artritis transitoria, linfadenopatías. Y en el manual de vacunación o enfermedades prevenibles por vacunación están descritos los signos y síntomas presentes en la mayor parte de los pacientes y la frecuencia de aparición y así como en el día en que pueden ser encontrados estos efectos o eventos adversos asociados a la vacunación. Los ESAVIS graves son aquellos en donde las manifestaciones clínicas son más importantes y que deben de cumplir con ciertos criterios. Poner en peligro la vida del paciente en el momento que se presentan hace necesario una hospitalización o prolongan la estancia hospitalaria. Son causa de invalidez o incapacidad persistente, son causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido o pueden ocasionar la muerte del paciente. Estos criterios se consideran posteriores a la vacunación o asociados a una vacunación como un ESAVI grave. En este sentido, y también ejemplificando lo que les acabo de comentar de los ESAVIS graves, en el manual de vacunación también están por frecuencia los eventos asociados a la vacunación de doble viral o triple viral que se han encontrado más frecuente en los pacientes sometidos a esta vacuna. Trombocitopenia, encefalitis, anafilaxia, convulsiones y viene también descrito la frecuencia esperada por cada millón de dosis aplicadas. Por ejemplo, una encefalitis se presenta un caso en 1 millón de dosis aplicadas. Trombocitopenia podríamos encontrar 33 casos, convulsiones 333 casos por cada millón de dosis aplicada. También aparecen los días que tardan en aparecer y las observaciones que han descrito en relación a este manejo médico que reciben los pacientes. Los biológicos desde el momento de su producción, de su transporte, almacenamiento, dispensación, preparación y aplicación de la vacuna deben mantener y observar una red de frío adecuada que esté estrictamente supervisada y evaluada de manera continua, ya que la falla de estos procedimientos determinan situaciones que son potencialmente graves para la salud de las personas inmunizadas y obviamente el deterioro de la credibilidad de los servicios de salud y el que la gente empiece a no creer en las vacunas. Entonces debemos de mantener lo que es el proceso de red de frío estrictamente supervisado desde un inicio hasta el destinatario final. Los errores operativos o programáticos más frecuentes son las inyecciones no estériles, en donde hay reutilización de una jeringa o aguja que es descartable, o no garantizar la esterilidad de la jeringa o de la aguja, o una vacuna o diluyente contaminado, o el uso de vacunas liofilizadas por más del tiempo indicado de uso. Lo que va a ocurrir en este caso es un absceso localizado en el sitio de la inyección, sepsis, síndrome de choque tóxico o muerte, infección transmitida por sangre como hepatitis o VIH. Un error de la reconstitución en donde hay un diluyente incorrecto o el reemplazo de la vacuna o diluyente con un fármaco va a ocasionar un absceso local, un efecto adverso al fármaco utilizado, por ejemplo, si estamos usando alguna insulina, o la muerte de un paciente o una vacunación o una inmunización que sería completamente ineficaz. Inyección en el lugar equivocado va a ocasionar una reacción o absceso local, daño al nervio en donde haya sido aplicada la vacuna
un error operativo en el transporte o almacenamiento incorrecto de la vacuna, ocurre una reacción local por vacuna congelada o una inmunización inadecuada, o sea, en donde al paciente sí se le haya aplicado la vacuna, sí haya ocurrido la vacunación, sin embargo, al momento de revisar, el paciente no quedó inmunizado de manera adecuada. Entonces el paciente es como si no tuviera aplicada la vacuna y corre el mismo riesgo que si no se hubiera aplicado la vacuna. El caso omiso de las contraindicaciones puede generar una reacción grave que es previsible. Las reacciones están relacionadas directamente al tipo de vacuna que se administre. Pero como ustedes saben, hay ocasiones en donde se le aplican 4, 5, 6 vacunas al mismo tiempo a un paciente y por eso debemos de identificar las reacciones que cada vacuna puede ocasionar al paciente. Y tenemos que identificar también los siguientes criterios: la fecha de vacunación, el tiempo que demora en aparecer después de la aplicación de la vacuna, los signos y los síntomas, y la tasa de presentación por dosis aplicadas. Todo eso está descrito en el manual de vacunación universal, que está disponible en todas las páginas de gobierno de consulta libre y se puede descargar sin ningún problema, y al final de la presentación les dejaré el link de descarga. La investigación de los CESAVI debe iniciarse de manera inmediata y a más tardar dentro de las primeras 24 horas después de conocido el evento, debiéndose de tener en cuenta el flujograma de investigación de los CESAVIs. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, desde que el paciente es detectado, el médico tratante debe de tomar toda la información que pueda en relación al proceso de la vacunación, dónde fue vacunado, quién lo vacunó, qué tipo de vacuna, en qué fecha, la vía de administración, en revisar la cartilla de vacunación, los datos del paciente, nombre, edad, domicilio, todos los generales pues del paciente, y tiene que investigar qué unidad fue la que aplicó la vacuna, si se puede también qué persona fue la que aplicó la vacuna, porque dentro del estudio epidemiológico que se llena para un ESAVI también nos pide esa información: qué persona fue la que vacunó, qué grado de preparación tiene, si es enfermera, si es médico, cuánto tiempo tiene ejerciendo las funciones. También nos piden en qué unidad, la temperatura que tenía el refrigerador o el termo al momento de la aplicación de la vacuna. Todos esos datos de manera inicial el médico tratante debe de consultarlos directamente con el paciente. Y bueno, una vez que ya lo investigan, pues se llena el estudio epidemiológico de caso para un ESAVI, y se debe de llenar con todos los datos correctos y con todos los datos completos que nos pide el estudio como tal. ¿Y cómo vamos a clasificar finalmente los ESAVIs después de la investigación que se realice? Es un evento coincidente con la vacunación. Eso quiere decir que sí, efectivamente presentó esos signos, esos síntomas posteriores a la aplicación de la vacuna, pero que fueron coincidentes al tiempo en que se aplicó la vacuna. Sin embargo, no son propiamente derivados del proceso de vacunación. Un evento relacionado con la vacuna es otra manera de clasificarlo. Eso quiere decir que posterior a la investigación que se realice y de acuerdo a los signos y a los síntomas y a la literatura que se conoce en relación a las vacunas, podemos decidir si los signos o los síntomas son relacionados a la vacuna por sí sola.
o una investigación no concluyente, en donde de acuerdo a los signos y a los síntomas no podemos concluir si fue un evento coincidente o un evento relacionado con la vacuna, y que tendremos que seguir investigando o tendremos que seguir observando si esos mismos signos, esos mismos síntomas se presentan en más pacientes, aunque sea en otra parte del mundo. Por eso es bien importante conocer también el tipo de vacuna, la empresa que lo fabrica, el lote de la vacuna, la fecha de caducidad, para hacer un seguimiento a nivel tanto nacional como internacional, y quizás en un momento dado poder agregar un signo o un síntoma como a lo mejor poco frecuente, pero que se puede presentar derivado de la vacuna. Hay que recordar que la vacunación universal es una de las estrategias de salud pública con un mayor costo-efectividad, ya que disminuye de esta manera la presencia de enfermedades que son prevenibles por la vacunación, e incluso lograr la erradicación de algunas de estas enfermedades, como es la viruela. Sin embargo, la inmunización no está libre de una controversia, y que en un momento dado eso nos afecte la percepción y la confianza en las mismas vacunas. Por lo cual yo les pido sí hacer una investigación, y sobre todo poder hacer un reporte de manera oportuna de lo que son los efectos supuestamente asociados a la vacunación e inmunización, ya que de eso depende el éxito también del trabajo que nosotros tengamos con nuestros pequeños, con nuestros adultos mayores, y que de alguna manera pues sí tiene que ver en el resultado final de tener, por ejemplo, la sonrisa de esta pequeña aquí dibujada. Si no hay ninguna duda, les agradezco, y aquí en la diapositiva siguiente les pondré el link de donde pueden hacer la descarga del manual para lo que son los eventos supuestamente asociados a la vacunación. Muchas gracias.